todos. Esto es Hoy Nos Toca la Noche y llegamos al viernes. Indudablemente un viernes con mucha política, señoras y señores, porque estamos a apenas más de 24 horas para que cierren las listas de los candidatos a nivel nacional en todo el país, en todas las provincias. Es un hervidero de tensiones, de fiebre por todas partes, de cálculos, de nombres que se tachan y que después no vuelven a las listas, de personas que no estaban en panorama pero que aparentemente van a integrar listas. Realmente las negociaciones de último momento han alzado todo tipo de tensiones en los diferentes partidos. Todos los frentes tienen algún problema. Si no es en la ciudad de Buenos Aires, es en la provincia de Buenos Aires. Si no es en San Juan, es en Misiones. Si no es en alguna de las provincias del sur. Cada uno con sus particularidades, por supuesto, tratando de negociar en todos estos frentes. Ya lo dijimos con Giselle Rumó a principio de semana. Se aunaron las diferentes alianzas electorales entre varios frentes chiquititos que se juntaron y formaron la alianza. Pero después la lista tiene determinada cantidad de lugares y no hay lugar para todos. Realmente, si cada uno quiere poner una o dos personas de su sector, no se puede. Y lo que deja esta semana, ¿no? Los candidatos a presidente que no fueron. Sergio Massa, que ya va a ir por la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Otro precandidato a presidente que no fue es Daniel Scioli, que ya se bajó, y también Guillermo Moreno, que tenía aspiraciones a lograr algún tipo de porcentaje en los votos en las PASO y después en octubre. Ninguno, todos fueron quedando en el camino. Ninguno finalmente surgió. Las listas más o menos y las fórmulas a presidente y vicepresidente están encolumnadas. Hay algunos cargos de jefe de gobierno porteño o vicejefe de gobierno porteño que están por definirse, y después la verdadera discusión está en las listas para los legisladores. Hay mucho para hablar en un momento donde la política alza la temperatura y tiene bastante fiebre y la economía parece estar bastante calma. Empezamos. Vamos a hablar de negociaciones, de tensión, de fiebre electoral, de noches sin dormir, por lo menos esta noche seguro que va a ser muy larga para muchos de los sectores de la política. Con Giselle Rumó, buenas noches. Buenas noches, Diana. Bueno, acá no se salva nadie de estar nervioso en el ámbito político. No, es terrible. Negociaciones contra reloj. Hoy fue un día frenético en todos los frentes. Se avanzó igual en muchas cosas, pero nadie va a oficializar nada hasta la última hora del sábado, Claro. porque nadie quiere mostrar las cartas a su opositor, a su rival, por supuesto. Así que hay cosas que nos vamos enterando los periodistas y otras que, bueno, están ahí y se van definiendo. Serán las sorpresas a último momento, y el lunes vamos a estar comentando de aquellos que no se pensaba, no se tenían panorama y finalmente están, y otros que los heridos que van a quedar en el camino. Sí, por supuesto. Y ahí va a estar Pichetto con la ambulancia. ¿Vos creo. decís? Sí, seguro. El huracán Pichetto, ahora te voy a contar todo A lo que ver. hizo en poco tiempo. Pero básicamente, bueno, empezando por el Frente Oficialista, Juntos por el Cambio, o Juntos Somos el Cambio, que no se sabe bien al final cuál va a ser el nombre. La verdad que avanzaron dentro de todo en paz. Con los radicales, quedaron conformes los radicales, van a renovar, ellos tienen que renovar 15 bancas de las 39 que tienen y les dieron esos lugares. Lo mismo la coalición cívica tenía que renovar 2 y Lilita logró más espacio al punto de que va a duplicar a la tropa que tenía. Si entran los diputados que tiene, puede llegar a tener una tropa de 15 diputados, Elisa Carrió. Así que hizo negocio también. Martín Lustó también se impuso, obviamente, candidato joven, progresista, que se necesitaba voto verde para captar a los jóvenes. Algo que el PRO es ahí débil. Sí, y pudo también poner como segunda exactamente también a alguien Guadalupe, que sea un pañuelo verde. Guadalupe Tagliaferri, que es del PRO, pero que bueno, dentro del PRO integra a los que se llama verdes a favor de la legalización del aborto. Y después también logró meter, bueno, hay algunas tensiones ahí con los radicales, sí, pero... me estaban contando que los radicales en Capital van a tener una larga noche a cara de perro, me claro, decían. sí, sí, es hasta último momento, Bueno, también
Por ejemplo, en Córdoba se sabe que va a encabezar la boleta Mario Negri, pero de ahí para abajo está todo en negociación para evitar que haya paso. Y lo mismo en Corrientes, donde Pichetto acercó a Camao Espínola, Sí. que peronista, no lo acercó y que, bueno, están viendo ahí si hacen una lista de unidad y quién lo va a encabezar. Ajá. Pichetto también aportó, lo que logró también es retener, además de acercar propios, retener a dirigentes de Cambiemos que ya estaban por saltar el charco e irse con los Fernández, como Marcelo Rego de San Juan y el intendente Gustavo Alfaro de Tucumán, que logró Pichetto retenerlos y van a ir en listas por Juntos por el Cambio. Así que, en definitiva, son pocas las provincias en donde va a haber internas. Estamos hablando de listas de legisladores. Piensen que lo que hay que negociar no es solamente listas de legisladores. Claro. Hay que negociar listas de legisladores nacionales, listas de legisladores provinciales, listas de concejales, candidatos a intendentes. Es mucho lo que hay que negociar. Y en todo el Entonces, país. claro, en todo el país logró listas de unidad Cambiemos, estamos hablando de Cambiemos, menos en 5 provincias, que son Misiones, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Formosa. Ajá. Corrientes está Entonces, ahí pintada como en negociación, como les venía contando, está abierto todavía. Córdoba. Lo mismo que Córdoba, que si bien lo va a encabezar Negri, bueno, de ahí para abajo tienen que seguir negociando. Entonces, en este mapa lo que podemos observar es las internas legislativas de Juntos por el Cambio, que en algunas partes se están negociando, Sí. en otros tienen una lista única, o sea, no van a internas, las PASO Sí. no aparecen, y en Pero- otras las internas sí están confirmadas. Claro, pero insisto, hablamos de listas legislativas, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que se logró lista de unidad legislativa, va a haber distritos, por lo menos una docena de distritos en donde sí va a haber internas Claro. entre candidatos a intendentes, porque no se pudo hacer un acuerdo. Por ejemplo, en Avellaneda se bajó Gladys González, que era del PRO, para darle lugar a la candidatura a el periodista Luis Otero, radical. Ahí, bueno, hubo acuerdo. Entonces, pero por ejemplo, en General Villegas hay un candidato de Pichetto, Gilberto Alegre, que le quiere competir, por ejemplo, al intendente de General Villegas, que es Eduardo Camana. Entonces, hay lugares que por más que haya lista de unidad, hay distritos y internas de pago chico, eso va a haber. ¿Y qué pasa con la boleta corta? ¿Qué pasa con la boleta corta? Bueno, hay provincias, gobernadores que decidieron ir, presentarse. Recordemos que la mayoría de los gobernadores desdoblaron sus elecciones provinciales, fueron electos algunos, y ahora, ¿qué es lo que tienen que presentar? La lista de diputados nacionales, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué decidieron varios de ellos? Que van a ir con la boleta que tenga los cargos legislativos sin candidato a presidente. A gobernador ya está, porque eso ya se eligió, los cargos provinciales. ¿Quiénes decidieron eso? A ver. Córdoba, Schiaretti, no va con la No baña. menor. Eso es un guiño por lo menos en la Casa Rosada lo interpretan como un guiño a favor A de ellos. Macri. Recordemos que Córdoba es una provincia en donde Macri en la segunda vuelta ganó por el 70% y ahora sigue teniendo una buena intención de voto, no el 70%, pero está entre el 40, 40 y pico. Neuquén, que la gobierna el Movimiento Popular Neuquino. Misiones, que ahí hay un frente, también va sin candidato a presidente. Río Negro, donde ganó Beretilnec. Ahí Pichetto... ¿Y ahí Pichetto? No ganó Beretilnec, perdón. Ganó la candidata Beretilnec porque Arabela Carreras, porque Beretilnec no pudo presentarse. Él va a ir como candidato a senador. Pero la negociación fue con Beretilnec y ahí Pichetto no pudo llegar a un acuerdo. Chubut, en donde sí ganó Arcioni, que es un hombre de masa, y sin embargo no va con la lista de los Fernández. Corta. Y posiblemente también Tierra del Fuego, aunque ganó un gobernador con los Fernández, dijo que a lo mejor iba con boleta corta. Mañana se va a saber si Santiago del Estero también va con boleta corta. ¿Eso qué significa? Que, para que la gente entienda, la mayoría de la gente que está informada y lee y es un círculo minoritario, ya sabe a quién va a votar. Pero hay mucha gente que no sabe leer, gente que está cooptada en todo el país, cooptada por planes sociales, por asistencialismo, en donde lo que hacen los gobernadores es repartir
el Es decir, sobre, ya con vote. la boleta, con lo que tienen que hacer. Entonces, Esas prácticas todavía existen en la Argentina y se existen, dan mucho en el interior. existen. Entonces, por ejemplo, Córdoba, si Schiaretti quiere darle una mano a Macri y repartir la boleta corta, pero que sus punteros lo pongan al presidente, lo podría hacer. Eso digo, ¿no? Avancemos un poquitito también qué pasa con los otros frentes. Claro, bueno, con el Frente de Todos siguen también ahí las negociaciones. Hay muchos heridos intendentes de la provincia de Buenos Aires porque, claro, no hay lugar y la mayoría de los lugares de las listas se los repartieron entre Massa, que va con 5 lugares, y la Cámpora. Así que ahí hay mucha tensión también. Y después lo que va a pasar acá, yo creo cuando se termine y ver qué pasa en las provincias, es ver la magnitud de la decisión que va a tener Cristina Kirchner. Porque Alberto Fernández hizo un acuerdo en Chaco consensuado con Capitanich y con Pepo, para que vayan Sí. juntos. Y lo vetó Cristina Kirchner. Ajá. Con lo cual habría que ver después hasta cuál va a ser el grado entonces de magnitud de Cristina y qué va a pasar. Hay que Vamos a poner ver. foco entonces en Chaco. Es para posible eso. claro, que Chaco, San Luis y Tierra del Fuego haya internas. Está por verse si logran listas de unidad en otros lados. Y Me después, llama la atención en el Frente de Todos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ya se conoce que va Sergio Massa Sí. como liderando y después en el tercer puesto lo tenemos Máximo a Máximo Kirchner, Kirchner, sí. pero todavía no se conocen las mujeres. sí, ¿no? bueno, Eso ya es un se frente que todavía no presenta mujeres se como reservan. legislatura. Sí, pero a lo mejor es porque quieren hacer legislativas. algún golpe de efecto o todavía están negociando. Consenso 19 son pocos, pero las internas son grandes. Ah, mira, ¿por qué? Porque No creería que lo tienen más resuelto. ¿Viste la fórmula de Labaña Urtubey? Bueno, parece que en la provincia de Buenos Aires Margarita Stolbizer está muy enojada porque ya se decidió que el candidato a gobernador va a ser Eduardo Baliluca, el intendente de Bolívar, amigo de Marcelo Tinelli. Pero Margarita Stolbizer, como una de las primeras socias de Labaña, quería encabezar la lista de candidatos a diputados y Graciela Camaño, que es la que se fue de Massa y posibilitó la fórmula Labaña Urtubey, también. Y estaba Chiche Dualde también ahí dando vuelta. Así que hay tensiones ahí, vamos a ver Entre si tres no hay mujeres. interna ahí. Y también en Santa Fe con los socialistas. También en Santa Fe con los socialistas. Y en Capital, porque ahí Marco Labaña no quiere que Barrio Nuevo ponga a su gente, que se dicen que puede ser Campolongo, así que podría haber una paso también. ¿Cuáles son las incógnitas Eso es que lo que quedan? más me interesa. Por ¿Cuáles ahora, son las porque, incógnitas bueno, a las cuales le tenemos que prestar atención hasta mañana, que Bueno, serán las listas? Pues sí, lo que te venía contando. ¿Qué va a pasar con la lista de diputados de la gente de Labaña? ¿Qué va a pasar con Marita Stolbizer? Si va a haber interna o no, si va a haber lista de unidad. Primera incógnita. Primera ¿Qué más? incógnita. ¿Qué va a pasar en Tigre con el intendente de Tigre, Julio Zamora, que fue el primero que se pasó del masismo al kirchnerismo y que salió perdiendo con el acuerdo de Massa, que lleva de candidata a Malena, y que Pichetto, el huracán Pichetto, la ambulancia Pichetto, ya le ofreció irse para Cambiemos. Pero aparentemente podría ir con una lista corta, no sabemos. O sea, ¿qué va a pasar ahí en Tigre con Julio Zamora? O lista corta o ver si Pichetto Claro. lo logra seducir. Sí. ¿Qué va a pasar con Daniel Lipovetsky, un candidato a diputado, hombre de Angelici, verde, muy mediático, se quedó afuera, no va a renovar y se dice que los Fernández lo tentaron. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué va a pasar con Monzó, con Emilio Monzó, que estaba con un pie afuera? Él dijo que no iba a seguir. Decían que con la llegada de Pichetto a lo mejor quedaba. Logró colocar en la provincia de Buenos Aires a una mujer, a Silvia Los Penato, que nos visitó esta semana, la semana pasada, de su riñón, y a Sebastián García Luca, pero no participó de las negociaciones, lo dejaron recontra fuera, a diferencia de otras veces. Así que es un misterio. ¿Y quién va a ser el vice de Tombolini, el jefe de gobierno, candidato a jefe de gobierno porteño por Labaña? Sí, consenso 2030. ¿Quién va a ser el vice de Matías Lamens? Dolores Fonsi ya dijo que no. Se habla de la periodista Gisela Marciota. Y lo último, es que esto es bien de último momento, ¿qué va a hacer Spert? Si sigue de candidato presidencial o no. ¿O no? Sí, te digo por qué. Porque Pichetto en las últimas horas le robó a un dirigente que se llama Alberto Acef, que son esos dirigentes que tienen sello propio, ¿viste? Sí. Y por eso son importantes, porque no son muy conocidos, pero todos los quieren, a veces los partidos que no tienen los avales para tener un partido propio, como Spert. Bueno,
lo cooptó, se fue a Cambiemos, va a ir en una lista número 11 de Cambiemos, con lo cual Espert dicen que va a seguir porque tiene el sello de la UCD, pero no sabemos. ¿Por qué Cambiemos quiere que Espert no juegue? A ver. Porque las encuestas le dan entre 3 y 5 puntos. No pensé que me diera tanto Bueno, Espert. aunque sean 2 puntos, vos imagínate que hoy las encuestas están dando isonomías en primera vuelta 35 para Cristina, 33 para Macri y en la segunda vuelta 46, 40, bien, 2 puntos. Empate técnico. Pero acuérdense que para que no haya primera vuelta, el primero tiene que sacar 40 y el segundo tiene que tener una diferencia de 10 puntos. Sí. O sea que 2 puntos de Espert para Cambiemos podría ser muchísimo. O sea, podría ser que haya balotaje, porque los votantes de Espert son votantes que en una segunda vuelta votarían a Macri. Así que Esa es la están estrategia del tratando de gobierno. Por eso acá la foto, ¿eh? de No menor. voltearlo Entre a, Ritondo, Pichetto y bueno, y lo sumaron a CEF. voltearlo a Espert. Bueno, acompáñame a la mesa, vamos a seguir analizando todo este tema y cómo influyen las diferentes cosas de la sociedad electoral de la Argentina en estos días calientes. En principio voy a saludar a nuestros compañeros. Laura García, buenas noches. Nicolás Luca, ¿qué Buenas tal? noches, Diana. Acá con toda la atención de las negociaciones electorales. Vamos a agradecer la presencia de Pablo Touzón, que es politólogo, autor del libro La Grieta Desnuda, que lo tengo aquí en mis manos, y editor de Panamá Revista. Buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo analizamos estas grietas también políticas que se ven de puertas para adentro de cada uno de los frentes electorales? Yo te diría que si tuviese que empezar por algún lado, el cambio fundamental se dio cuando Cristina dice que no va a ser candidata a presidenta de la República. Cuando Cristina Fernández de Kirchner no se va a sentar, al menos nominalmente, en el sillón de Rivadavia. Todos estos cambios que estamos viendo ahora, todas estas fórmulas químicamente impuras de Pichetto, incluso lo que sucedió con la Alternativa Federal, todo tiene ese primer motor que desencadena un proceso que hoy no sabemos muy bien cómo termina, o sí, está empezando a terminar formalmente porque tienen que cerrar las listas, pero que no hubiese existido si no. Eso me parece interesante porque si la grieta, en su sentido más clásico y duro, se cimentaba en la candidatura de Cristina, como si fuese un cemento que sostiene esa grieta, cuando eso se corre, todo se empieza a mover. Obviamente no se sabe bien hacia dónde va a terminar, si eso va a ser más grieta, menos o de otra manera. Mi sensación es que va a ser diferente, seguramente. Pero ese es el dato fundamental que cambió un poco lo que venía siendo la rutina política más o menos hasta hace 2 meses. Químicamente impuro, me encantó la definición. La grieta es fomentada por, como se dice, el gobierno y Cristina Kirchner, o como dicen en la Casa Rosada, no, la grieta existe en la sociedad. Dice, nosotros no tenemos tanto poder para generar eso. Esa es una discusión casi filosófica, es una discusión Sí. interesante. ¿Por qué? Porque suponiendo que exista en la sociedad, ¿cuál es el rol de la política? ¿Reproducir lo que la sociedad hace o tratar de supurarlo? Claro, Bueno, de liderar. Claro, si uno tiene una lógica, si se quiere, de mercado con eso, como diciendo, bueno, a mí esto me pide la gente, ergo yo se lo doy. Y eso es una cuestión que no hace solamente el gobierno, si bien, si uno ve el ciclo largo, nosotros en el libro tematizamos la grieta. La grieta argentina tiene unitarios y federales, digamos, todo lo que ya sabemos histórico y metafísico del país. Ahora, nosotros la grieta actual la fechamos en 2008, en el conflicto con el campo. Cuando nace, cuando un poco se deconstruye lo que fue el viejo kirchnerismo, hegemónico, el que terminó con 80%, y nace el antikirchnerismo de masas en las calles y demás, que después va a ser la expresión en Cambiemos. De ahí a esta parte, el kirchnerismo ganó una sola elección. Ganó solo la elección del 2011, el resto todas las perdió. Entonces, si fuese una casuística electoral, te diría que le convino más a Cambiemos el formato grieta en términos estrictamente electorales. Entonces, hay una especie de manipulación de eso, hay una voluntad de que eso se mantenga, y yo creo que un poco sí. Esa parte sí es así, porque además porque tiene resultados a la vista. En el sentido contrario, yo también creo que desde el kirchnerismo y sobre todo el cristianismo se fomentó eso tal vez con menos perspectiva electoral, si se quiere, en nivel exitoso, pero sí claramente que es un fenómeno social que los excede. El problema es que hace la política con un fenómeno así. Simplemente se sube a eso, y es un problema mundial, no es un problema de Argentina. Claro. Pablo, en el libro, junto con Martín, no sé quién habrá escrito esa parte del raconto histórico, Sí. Plantean que 2 estadistas, tanto Alfonsín como Duhalde, tuvieron que darle la espalda a la sociedad en lo único que había un pacto, que era el pacto económico. La convertibilidad no se toca. Sí. No había redes sociales. Hicieron lo que tenían que hacer sabiendo que se incineraban para lo que les quedaba y que nunca más iban a poder hacer política. ¿Crees que
¿algún político hoy es capaz de hacer lo que tiene que hacer? O sea, que alguien puede pensar más en el bronce que en ganar las elecciones. Yo creo que es difícil, insisto, es difícil en el mundo y es difícil en la Argentina de hoy. Pero lo que me parece es que los cambios estos que se están empezando ahora en la política va en el sentido de tratar de asegurar una gobernabilidad diferente para el 2020. O sea, todo el mundo sabe que con el viejo esquema, lo que nosotros llamamos la década de perdida de la grieta, que empieza en 2011 y se continúa hasta la actualidad, donde uno, si fuese una especie de dibujito animado, vería la grieta subiendo y los indicadores socioeconómicos de la Argentina bajando. Como una especie de relación inversa entre la inflación de la grieta y la efectividad real de la política en la Argentina. O sea, eso tiene que cambiar. El caso de convertibilidad que nosotros ponemos era la política pública probablemente más consensuada de toda la historia argentina. O sea, 9 de cabeza argentinos querían eso, estaban dispuestos a firmar con sangre. Incluso Sin embargo, el no era candidato viable. opositor ganó garantizando el modelo económico y el Exacto. candidato oficialista perdió porque... De hecho, los que hablaban en buscaba. contra de convertibilidad eran los execrados, que después es Duhalde, Alfonsín y Moyano. Me gustaría llevarte un poco más a la actualidad, ¿no? A todo Sí. lo que estamos viviendo con este cierre de las listas calientes, que en realidad es en todas las elecciones. Siempre hay tensiones de último momento y negociaciones de último momento. ¿Vos cómo observás, después de todo lo que indagaste sobre la grieta de los argentinos, en estas negociaciones que se dan en el día de hoy? ¿Qué particularidades te llaman la atención? ¿Qué cosas crees que van a influir o van a dar sorpresa en Una es las la crisis larvada, una crisis paradójica del peronismo. ¿Por qué? Por un lado están todas las listas, pareciera que hay una especie de reperonización, con esta idea medio un poco vaga en el sentido vagoneta de la política argentina, de decir, cuando hay crisis rompo el vidrio, saca un peronista y póngalo ahí, porque da la idea de gobierno. Eso uno dice, habría más reperonización, pero al mismo tiempo, ¿por qué no está solo en un solo lugar? Lo que sucede en la alternativa federal marca a las claras un proceso de crisis más profunda en el peronismo. Eso se ve, uno podría decir, es el huevo y la gallina. Cuando se juntaba la baña con Schiaretti, ¿quería efectivamente Schiaretti hacer una fórmula o eran todos sentados queriendo hacer otra cosa, en el fondo? Pero en todo caso, lo que se ve ahí es que ¿quién fue el primer damnificado de esto? De lo de Cristina, y también de lo de Macri, ese espacio. Entonces, yo te diría, bueno, está bien, sí, es paradójico. Uno dice, uy, volvió el peronismo en todos lados, pero al mismo tiempo no está en donde debería estar. O donde debería estar. Digo, no está en un lugar partidario, federal, más o menos discernible. Lo mismo sucede con las elecciones de gobernadores. Si uno ve los gobernadores que fueron eligiendo, desdoblaron, ustedes decían, pero además no decidieron proyectar su poder nacional en nada. Como que del Claro. 95 para acá todos definimos la interna peronista en elecciones generales. Exacto. No, Entonces bien. hay un poder federal ahí dislocado, porque Perotti, por ejemplo, acaba de ganar, pero no se sabe bien qué va a suceder. En el caso de Schiaretti es un poco más explícito, y además es una forma de gobierno de Córdoba esa, como gobernar como una isla. Pero digo, hay fenómenos. Lo que pasa es que todos apostaron a la polarización. Todos los bandos apostaron a eso. Cuando quiso surgir la tercera vía, Yo creo igual que la Baña le prestó un Desapareció. servicio. La Baña le prestó un servicio, más allá de cómo le vaya después. Porque sin la Baña no había toda la concatenación de eventos. A mí teníamos en un momento la grieta dura. Parecía que iba ¿A a quién ser le prestó el servicio, decís vos? a la Argentina, no, digo, a La la Baña. política argentina. ¿Por qué? Ah. Porque uno parecía que iba a ser. Por ¿no? eso la polarización. Venía Cristina, parecía que iba a ser Cristina Grabois, no sé, Sí. sinceramente, por un lado. Y por el otro, también Macri había descartado el plan B, descartado cualquier tipo de lo que le pedían sus socios de la coalición como una especie de flexibilización de Cambiemos. claro. Parecía que venía así. En ese espacio se mete la Baña y hay un momentum de él. Hay unas semanas donde parece que efectivamente arranca, incluso en las encuestas. Sí. Yo creo que demostró que ahí había algo, que en ese lugar había algo a nivel electoral y a nivel de poder político para ir hacia ahí. claro, había una necesidad. Parece- Pero ahí hoy hubo parece errores que fue hace 1000 años, estratégicos, pero porque incluso- podría haber claro, encolumnado a los Después puede gobernadores. haber errores de la Baña y errores, yo creo, también, no errores, es cómo se puede construir sobre los gobernadores. Esa es una pregunta también, que yo no tengo la respuesta, pero digo, ¿se puede construir sobre esa base? ¿Por qué no hubo Liga de Gobernadores desde el 2003 para acá? Ni bajo Kirchner, ni bajo Macri. De verdad, quiero decir, hay reuniones en el CFI, pero no hay una expresión política de eso. Entonces, tal vez el problema también era medio estructural, en el sentido de que ir a construir sobre eso era como construir sobre... Parece como que no hay alternativas nunca, que siempre terminamos dentro de las mismas opciones. Yo creo que las hay, pero es como la Argentina hoy tiene una política que es medio siglo XXI, medio siglo XX. Tiene una parte tradicional, federal, de los partidos, y otra parte muy líquida, que es esta especie de lo que dice Asís, el swingerismo de todos medio cambiando, que no sabe bien dónde van a estar, en paralelo. Por eso lo loco del asunto, pues no es que solamente una política posmoderna y de redes sociales, pero tampoco lo otro, está claro que los partidos tradicionales, UCR, PJ, no pueden poner un nombre en la decisión de Rivadavia. Claro. Entonces, eso por sí ya te marca una limitación que hace que todo esto sea medio un caleidoscopio, ¿no? Que es un mapa un poco inestable.
Es interesante, ¿no? Cómo empiezan a aparecer como todos los sectores allí negociando. Sí. Sí, además ahora hay negociaciones más de corta, ¿no? Que es la composición de las listas y demás, pero sí. Quiero decir, en la negociación de las listas últimas, vemos ahora, por ejemplo, lo de Pichetto. ¿Qué es lo que Pichetto aporta en términos del peronismo? Bueno, yo pienso que es más electoral, que es más de discurso que de armado del peronismo también. Qué interesante. Bueno, acá la grieta se da de puertas para adentro, de puertas para afuera, todo. Habría que incluso ver también el económico. próximo gobierno si lo toma como desafío o no. Mm. Porque en un principio, haciendo un poco de memoria, cuando asume Mauricio Macri habla de unificar a los argentinos, de tratar de subsanar la grieta y demás, pero después aprovechó de eso para profundizar la polarización. Es que es muy tentador, porque hay un punto con lo de la grieta, que lo dijo creo que es Schiaretti el día que ganó, que dijo lo que sirve para ganar elecciones no sirve para gobernar. Y hay un poco de ese esquema, yo creo. O sea, ¿Y la economía puede llegar a influir? No sé vos, Laura, que si tenés alguna pregunta al respecto, ¿no? Porque la economía Sí, puede me ser parte de gustaría la hacer grieta. un comentario sobre el clima financiero que imperó en estas 3 semanas de armado del rompecabezas electoral, que no deja de ser un dato curioso, porque todo el mercado apostaba a que iba a ser un junio muy convulsionado, y de hecho se verificó todo lo contrario. No solo fue tranquilo, el dólar cayó más de 4% en estas 3 semanas de junio. Yo la verdad que Y tampoco el- pensé que iba a darse algo así. Y el riesgo país se derrumbó 18,5%. O sea que vimos variables financieras descomprimidas por completo. No así, por supuesto, datos de la macroeconomía que siguieron siendo tremendos. Evidentemente han digerido bien estas fórmulas. Y yo me preguntaba en qué medida la crisis tan aguda que estamos viviendo en lo económico profundiza la grieta, nos separa todavía más ideológicamente o al contrario, de alguna manera nos empareja porque estamos todos en la misma. mira, yo creo que lo del dólar, sin ser economista, pero me parece que efectivamente este proceso del que hablábamos, de ponerle de moderación o de operadores políticos que aparecer en los principales fórmulas, lo que habla es de una idea un poco más pragmática de los desafíos primigenios que tiene Argentina hoy, que es seguramente el tema de la deuda en 2020. O sea, ya de por sí, como si ponele en una pizarrón ponemos tema default, eso entra en una zona un poco más razonable al menos. Entonces, eso para mí fue el proceso entero de esto, que no fue Cristina bajándose solo o Pichetto. Fue un proceso donde parecía que esto iba a un rumbo de colisión. Yo creo que había dudas del mercado sobre el modelo político de la grieta. Esta idea de gobernar con minorías intensas y sin hacer acuerdo con nadie y los puros y qué sé yo. Eso era insustentable para el kirchnerismo, pero también era insustentable para el lado de Marcos Peña. Quiero decir, hay una parte ahí que no... Simplemente Sí, se por la generó ese cuestión- consenso, ¿no? De porque no funcionó. Sí. O sea, ninguna reforma, más o menos, ninguna de las reformas que incluso el gobierno se planteó, funcionó en ese sentido. Digo, la reforma previsional, nada pasó. Entonces, si uno dice 2020, la Argentina tiene que refinanciar o en todo caso ver cómo va a hacer con la deuda y las reformas estructurales. Todo esto en la agenda del gobierno, ¿eh? ¿Cómo la hace? ¿La hace solo con Durán Barba? ¿O la hace con, entonces, Pichetto? Todo eso ayuda a un marco de situación que para mí hizo que la campaña, que la parte más financiera de eso se haya, digamos, moderado. Ahora, yo después no sé cómo sigue eso, digamos. Me parece que son variables que por ahí son variables de corta, ¿eh? Que por ahí son estos 2 Sí, meses sí. y después no. Pero me parece que eso fue una cosa que, para hablar bien de la política argentina, creo que eso pasó por eso. Pablo, cuando uno analiza a los precandidatos que hicieron campaña para saltar a la grieta, ¿no? Que los argentinos están cansados de la grieta. Cuando ve en qué quedó eso, se les redujo al mínimo la intención de voto y la grieta, los que estaban cansados de la grieta se acomodaron enseguida según las encuestas. ¿Crees que hay un nuevo consenso en la Argentina en la que la grieta nos sienta re cómodos a todos los ciudadanos? Mira, en términos así como de definición de la grieta, para mí no es tanto los espacios que hay, sino cómo se relacionan entre sí. Es como yo te diga, en Estados Unidos hoy hay una gran discusión sobre la polarización, ¿no? En la política americana, en la sociedad americana, Trump y qué sé yo. Ahora, si yo veo los partidos son los mismos. Claro. O sea, digo, no, ¿por qué? ¿Por qué polarización? Si igual demócratas y republicanos como hace 100 años. Pero es en el funcionamiento de eso, en la incapacidad de llegar a ningún consenso de política pública en nada clave, es donde vos ves cómo funciona eso. Para mí lo que sucedió acá es que parte de la demanda antigrieta la subsumió los mismos polos.
sea, empezaron a ver que efectivamente había electorabilidad ahí y lo dejaron un poco desnudo, digamos. Fueron por esas temáticas. Todo un poco a los ponchazos, insisto. Hay una cuestión también que fue hace 2 semanas. Digo, tiene como a veces, incluso en el proceso en el peronismo, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué empezó ahora y no antes? ¿Por qué no empezó cuando Cristina partió con Esteban Bullrich? O sea, ¿por qué empieza a un mes? ¿Hay cocción suficiente para que eso? Y no sé. Pero efectivamente empezó, insisto, a los ponchazos, pero empezó un proceso de desmantelamiento de lo que vivimos los últimos 4 o 5 años. Eso. Bueno, muchas gracias por estar Gracias. aquí esta noche. Vamos a reiterar acá La grieta desnuda, el macrismo y su época, de Martín Rodríguez y Pablo Toussaint. Se los muestro aquí. Muy interesante, donde hace un repaso desde muchísimo antes, ¿no? Del inicio de la grieta 1810. hasta el día de hoy. Hay mucha grieta para analizar, evidentemente. Gracias por estar aquí esta noche con Gracias. nosotros. Vamos a hacer un corte, enseguida regresamos. Y precisamente, bueno, uno va armando y va hablando sobre este armado del listado, sobre los armados de los papeles, de todo, pero en algún momento y en algún lugar hay que presentarlos en algún espacio para que después se cumpla con la ley. Precisamente cada uno de los distritos tiene una cámara electoral. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos la propia, donde van a ir a parar el listado de todas las negociaciones que se vienen dando hasta el momento, que van a subir durante toda la noche y también que se van a repetir en el día de mañana hasta las 23:59 al menos. Para eso y para conocer un poco los procesos nos acompaña Florencia Zulkowski, que es directora general de Reforma Política y Electoral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches y gracias por estar acá. Me resulta súper interesante tu presencia porque uno habla de las negociaciones políticas, pero no se sabe cuál es el proceso del cierre de las listas, dónde se tiene que presentar, qué es lo que sucede. Bueno, alguna que otra anécdota que nos quiera contar también. Bueno, la verdad es que mañana es un día importante, a las 23:59, como bien dijiste, cierra la presentación de las listas de precandidatos. Dame un minuto mientras vamos a ir contando. Tenés mal el micrófono y mientras lo solucionamos vamos a ir hablando nosotros de las diferentes experiencias que tenemos con el cierre de las listas. Como periodistas, cada uno lo sigue las negociaciones también por chat, pero también se dan anécdotas. No sé, ¿alguna de ustedes recuerda alguna o yo cuento la Yo mía? nunca las recuerdo con mucho cariño porque cuando me tocaba, cuando era editor en Perfil, cada vez que había un cierre de listas era como otro día electoral. Claro. Entonces eran las Claro, 2 es de la real. mañana y vos estabas como un nabo escribiendo y decías, ¿por qué? Si esto estaba arreglado hace 3 meses, ¿por qué lo tengo que estar escribiendo a las 2 de la mañana Sí, del día bueno, del cierre? una de las cosas que los periodistas van a lamentar mañana, los que no trabajan sábado, es que mañana van a tener que trabajar. Es el caso del cronista, que Siempre. el cronista sale de lunes a viernes y mañana Se hay trabaja. que laburar. Es Se un trabaja. día que... Se trabaja y justo el que toda sábado. la información que uno tiene en el día Sí. de hoy, ya mañana puede Sí, cambiar, sí, ¿no? acá cambia Sí, todo. acá me trajeron el minuto a micrófono, minuto. no sé si con este ahora se escucha, creo que sí. Les contaba que mañana es un día especial porque a las 23:59 cierra la presentación de las listas de precandidatos de las agrupaciones políticas que deben presentar ante sus juntas electorales los listados con los candidatos, precandidatos mejor dicho, y después van a presentar esos listados ante la justicia electoral. Digamos, ese es el organismo frente al cual se presentan las listas de los precandidatos para las elecciones. Nosotros estamos tan ansiosos como todos ustedes. Es un ¿Por día... saber los nombres? No tanto por saber los nombres, sino porque se termina una parte del proceso, que es lo que más nos Están interesa. ansiosos por volver a dormir, digamos. También. No, yo creo que este año, a diferencia de en ocasiones anteriores, estamos como todos muy alerta de lo que está pasando con este cierre, ¿no? De pronto ha despertado mucha más atención que en elecciones anteriores. Y bueno, por ahí hasta es un buen signo de que estamos todos más preocupados por qué es lo que va a pasar Claro. con las elecciones. Me parece que es una buena oportunidad para que todos podamos entender cuál es el proceso político, cómo se desarrolla, interesarnos un poco más en este proceso que después va a terminar en el ciudadano que va a poder emitir su voto y elegir. Contémosle a la gente, ¿no? Que tiene el tema del paso por paso. El paso 1 son de puertas para adentro de cada uno de los políticos con el armado de las listas.
Y después el primer paso es llevar el listado. El primer paso se concretó hace una semana y el cierre de poquito, las alianzas. cuando se cerraron las alianzas, ¿no? Ahí todos los partidos que habían hecho alianzas presentaron estas ante la justicia y la justicia determinó si estaban correctamente armadas o organizadas y mañana se cierra la segunda parte de esta situación donde cada una de esas alianzas partidarias va a presentar sus listas, ya sea que haya diferentes listas que van a disputar la interna en las PASO o listas que no tienen competencia, listas únicas o consensuadas, exactamente. 2 días después, esto se presenta ante la justicia termina de oficializar todas las listas y bueno, ahí ya nos encaminamos a lo que sigue, que es esperar que empiece la campaña electoral, que las agrupaciones y las listas dentro de esas agrupaciones que van a entrar en competencia le informen a la ciudadanía cuáles son sus proyectos, sus planes, y después el 11 de agosto se va a producir esta primaria abierta, simultánea, obligatoria, en la que todos vamos a concurrir a emitir nuestro voto. Uno de los cambios del nuevo Código Electoral fue que se estableció la realización de un debate. Es obligatorio, ¿no? Porque hasta ahora nosotros veíamos por los canales de televisión los debates entre candidatos a jefe de gobierno, que son históricos, siempre se hicieron por TN, pero ahora, ¿cómo va a ser? ¿Tiene fecha eso? Les cuento un poco. El año pasado aprobamos, que acá les traje algunos ejemplares para que lo tengan, el Código Electoral de la ciudad. Era una deuda que la ciudad tenía hace más de 20 años desde su autonomía y había habido innumerable cantidad de proyectos de diferentes legisladores para poder armar el proceso político y electoral de la ciudad y nunca se había logrado, así que después de un trabajo muy arduo de búsqueda de consenso, porque las leyes electorales, ustedes saben, en la ciudad necesitan 40 votos, con lo cual se necesitaba un amplio consenso para que el código se aprobara, el año pasado finalmente se aprobó. Los legisladores trabajaron muchísimo, el Ejecutivo había presentado su proyecto, ese proyecto fue enriquecido con la labor de los legisladores y finalmente se aprobó con 49 votos, si no me equivoco. La verdad estamos muy satisfechos con tener un código electoral en la ciudad. Y ahí planteamos un montón de cosas que tienen que ver con este proceso del que estamos hablando, pero fundamentalmente todas las cuestiones que están planteadas en el código empiezan a regir en las elecciones del 2021, porque ustedes saben que se suele estilar cuando se hacen leyes en materia electoral que no entren en vigencia en la elección, digamos, que está más cercana, sino darle tiempo para poder entrar en esa práctica. Pero hay 3 cuestiones que sí logramos que ingresaran como cláusulas transitorias en la ley 6031 y una tiene que ver precisamente con el debate electoral. O sea, están todos obligados a debatir. Exactamente. El Estado tiene la obligación de realizar el debate entre los candidatos y una innovación que me parece que va a estar realmente muy bien y que va a ser muy aprovechable por parte de la ciudadanía, de la gente de la ciudad, es que va a haber debates no solo de jefes de gobierno, sino de candidatos a primeros legisladores y de comuneros, que van a tener la posibilidad de debatir. De quienes tienen mucha llegada también a los vecinos. Exactamente. ¿Y hay fecha para eso? Estamos trabajando en eso. La organización del debate quedó a cargo del Poder Ejecutivo, pero fundamentalmente con la intervención del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que va a coordinar. Trabajo en conjunto. Exactamente. Va a coordinar todos los consensos entre los diferentes partidos, que son los que tienen que ponerse de acuerdo, para ver cuáles son las reglas que van a regir el debate, los tiempos que va a tener cada uno, cómo se van a producir los diferentes intercambios entre los candidatos, y realmente estamos trabajando muy arduamente. Nos parece que es una oportunidad única y que creo que puede llegar a salir muy bien. ¿Puede algún candidato desistir? Sí, si un candidato no quiere participar, puede no presentarse. La verdad es que ¿Qué picardía se discutió sería, mucho ese tema, pero siempre está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que un candidato elija no presentarse. Nosotros ya lo vivimos acá, incluso cuando los debates eran organizados privadamente o por organizaciones de la sociedad civil, y bueno, eso se produjo. Yo creo que los candidatos van a tener la posibilidad de elegir, pero también que la ciudadanía tiene que poder pedirle a los candidatos que se sienten y que discutan y que debatan y que presenten sus propuestas, porque esa es una oportunidad única que tienen para tener un voto informado realmente, ¿no? Para poder saber a quién estamos votando y por qué. Sí, una de las cosas que llamó la atención cuando lo escuchábamos al jefe de gobierno en agosto del año pasado, cuando presentaban la ley, era 3 avances que venía reclamando la sociedad, ¿no? El instituto electoral,
el voto mediante boleta única electrónica y bueno, el tema de poder unificar o desdoblar tranquilamente las elecciones del gobierno nacional. Tengo entendido que esas tres cosas, una por lo menos quedó medio, en el 2015 votamos con voto electrónico y ahí quedó. El Instituto Electoral ya fue creado, funciona, está en funciones. Bueno, les cuento un poco. Como les decía antes, el Instituto Electoral forma parte del código. Realmente hicimos un esquema de organización electoral que nos gustó mucho y que tuvo un amplio consenso en la legislatura, que tiene que ver con separar las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales o judiciales, es decir, la justicia electoral de la ciudad va a quedar en manos de un tribunal electoral que va a estar compuesto por un juez, que ya se está abriendo el concurso en la justicia de la ciudad para ver quién va a ocupar ese cargo, y 2 jueces de otros fueros que van a formar ese tribunal electoral en época de elecciones, que van a ser quienes van a estar a cargo de, bueno, de los delitos electorales y todas aquellas cuestiones que tengan que ver con lo jurídico o judicial. Por otro lado, la idea principal, y que finalmente fue la que se llevó adelante en el código, tenía que ver con generar un organismo que tuviera a su cargo la cuestión administrativa de las elecciones, que no dependiera, como es en este momento y como estamos acostumbrados en el modelo de nación, directamente del Poder Ejecutivo. Porque, como pasa en muchas ocasiones, uno termina de alguna manera siendo juez y parte del mismo proceso cuando, por ejemplo, el jefe de gobierno es candidato en las elecciones o se producen situaciones de esa naturaleza. Entonces, lo que se logró finalmente es crear un organismo electoral que, si bien va a tener una dependencia del Ejecutivo, va a estar elegido a propuesta del Ejecutivo por la mayoría de la legislatura. Eso creemos que le va a dar, todas las fuerzas. Exactamente, eso creemos que le va a dar un poder muy grande y sobre todo una legitimidad muy grande a aquella persona que va a finalmente comandar el organismo electoral. Pero este organismo electoral, tanto como el tribunal, van a empezar a regir para las elecciones del 2021 recién. ¿Y la boleta única que usamos en 2015? La boleta única que usamos en el 2015 está vigente en la ciudad. De hecho, tenemos una ley que todavía no fue derogada, que rige la votación de boleta única, la votación en la ciudad con boleta única, con incorporación de tecnología, como nosotros preferimos llamarla en este momento, y eso fue lo que se legisló en el código. La verdad es que nosotros tomamos el modelo de la boleta del 2015, intentando de alguna manera hacer pie en la experiencia que habíamos tenido en el 2015, y lo que hicimos fue dotarla de un montón de controles para que funcionara muchísimo mejor aún de lo que ya había funcionado en el 2015. El tema es que cuando nosotros vamos a elecciones simultáneas, que es la otra pregunta que habías hecho vos, que es lo que el código en este momento, la cláusula transitoria del código, nos permitió hacer, es decir, que el jefe de gobierno pudiera decidir hacer elecciones simultáneas con la nación, tenemos que plegarnos a la normativa de nación y por tanto al instrumento que la nación utiliza, que es la boleta múltiple partidaria, y por eso en el 2017, que sí se podía con las elecciones legislativas, votamos con boleta papel, y este año lo mismo, porque estamos bajo la simultaneidad electoral. Qué interesante. Bueno, vamos a tener... ¿Los ciudadanos a qué le tienen que prestar atención? Bueno, básicamente para estas próximas elecciones, al debate que prontamente va a estar organizado y que esperemos que les dé a los ciudadanos la posibilidad de votar informados. Me resulta súper interesante eso, porque aparte los debates lo que nos permiten es empezar a ver algo que no apareció hasta el momento en este año electoral, que son las propuestas. Exactamente. Y la otra cosa que me parece muy importante destacar y que también forma parte de las cláusulas transitorias es la paridad y la alternancia en las listas, siguiendo lo que también va a pasar en Nación y en la mayor parte de la Argentina. Las listas van a tener que ser paritarias y alternadas, o sea que no puede haber 2 candidatos del mismo sexo seguidos en la lista. Bueno, muchísimas gracias por Gracias haber a estado ustedes. con nosotros. Vamos a estar pendientes también de todas las circunstancias que puedan llegar a ver, que siempre a último momento se dan en el cierre de listas. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Viernes
viernes por la noche, ¿no? Y nos toca la noche. Hay muchísima información a nivel político. Por supuesto, va a ir cambiando en el resto de lo que queda de la noche y también de mañana, por supuesto, por el cierre de las listas. Pero hay mucha información que no puede quedar afuera y menciones que salen en el boletín oficial, ¿no, Nicolás? Sí, finalmente, gracias a Dios, les escucharon nuestras plegarias y no se eliminó ¿Las plegarias de quién? La mía, ¿Tuyas? por lo menos. No se eliminó la publicidad, la propaganda, el verdadero sentido de la palabra es propaganda, la propaganda política, sino que se redujo a la mitad. Del 10% que debían ceder los medios de difusión, se redujo al 5%. ¿La mitad? A la mitad. Era un viejo reclamo de, qué sé yo, de la ciudadanía que vivíamos quejándonos. De, ¿Es reclamo de la ciudadanía o estrategia electoral? Más allá de la estrategia electoral, fíjate las tres vías, ¿no? Por un lado, el hartazgo era lógico, había veces que ni siquiera había criterios, podías escuchar 3, 4, 5 veces el mismo spot en la misma tanda. Entonces era ya, viste, como pará, está bien, te voto, dejá de repetirlo. Pero, por otro lado, tenías a los dueños, los societarios de los medios, diciendo, ¿sabes lo que sale ese 10% de publicidad que yo tengo que ceder? Porque no es que la paga el gobierno, no es que la pagamos entre todos. El privado perdía... ¿Y cómo se financian los medios de difusión? Con la publicidad. Con la publicidad. Entonces había un serio problema. Y por otro lado, obviamente, están los candidatos que mucha propuesta no hay para hacer, así que los candidatos más pequeños, los menos conocidos, son los más afectados, obviamente. Claro. Porque son los que menos dinero... Porque, ojo, nadie impide que si vos tenés dinero y quieras pagar una publicidad en vez de propaganda, pagar una publicidad en un medio de difusión, puedas hacerlo. Acá los perjudicados son los partidos con menos recursos para ir a los medios de difusión, pero bueno, por otro lado es un poquito, no va a ser tan duro ese día que, ay, al fin la veda. Laura, ¿qué no podemos dejar pasar en el día de hoy? No podemos dejar pasar el hecho de que probablemente esta calma que estamos viviendo a nivel cambiario sea transitoria, porque sí, todas las encuestas indican que para las PASO el dólar va a estar en 48 pesos, lo que supone un alza del 11% respecto a la cotización de hoy, que es de 44 pesos. Y si vemos la previsión o proyección para fin de año, es de 51 pesos. Esto supone un incremento del 18%. Así que si vos estabas esperando que el dólar no se mueva, olvídate. Pero, ¿y esas proyecciones de dónde salen? Surgen de dos encuestas muy confiables. Una es el llamado REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, que es una encuesta que realiza el Banco Central entre las 50 principales consultoras y analistas del mercado. Uno cree que solo hay encuestas para la política, pero hay para el dólar. El otro es un informe privado que se llama Latin Focus, que precisamente es privado, no es oficial, pero coincidentemente las previsiones son prácticamente un espejo. Bueno, vamos a estar pendientes del dólar también. Gise, que no podemos dejar pasar. Y que arranca la campaña, se cierran las listas y la campaña y la rosca. Porque todavía oficialmente la campaña no arranca el 14 de julio, ¿no? Pero arranca la rosca por las provincias con Rogelio Frigerio y Pichetto. Por supuesto. Pichetto. Van a estar el lunes en Neuquén para sacarse una foto con Horacio Pechi Quiroga, que va a ser candidato a diputado, y posiblemente también con Lucila Crexel, que es la que aportó Pichetto para ser candidata a senadora. Hubo lista de unidad. Y después se van jueves y viernes a Corrientes, Chaco y Entre Ríos. Bueno, empiezan las giras, Buenas noches a todos, buen fin de semana para todos ustedes. El lunes volvemos aquí haciendo Hoy Nos Toca la Noche.